Muy buen día, mi apreciado amigo y hermano. Hoy le doy la cordial bienvenida al estudio de la Palabra de Dios en la reflexión de la lección de Escuela Sabática para el día de hoy, martes 28 de noviembre de 2023. Por favor, acompáñenme en oración para proseguir con el estudio y la reflexión de la Palabra de Dios. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el privilegio de estudiar tu Palabra. Bendícenos, guíanos con la presencia de tu Santo Espíritu y sé con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. La lección de Escuela Sabática para hoy, mis apreciados amigos y hermanos, se titula Testificar a los instruidos, el caso de Nicodemo. El versículo para memorizar de esta semana se encuentra en Mateo 16:26 y dice: ¿qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Mis amigos y hermanos, la historia de Nicodemo es una historia sensible a la búsqueda de Dios y a la necesidad que tienen también las personas estudiadas, cultas, de buscar llenar su alma del verdadero pan espiritual. Nicodemo era un hombre culto. La Biblia lo describe como un gobernante de los judíos. En Juan capítulo 3, versículo 1, Jesús se refirió a él como maestro de Israel en Juan 3:10. Además, conocía bien la Biblia y tenía sed espiritual del Señor. Desde una perspectiva humana, podía parecer un seguidor de Dios, guardaba todos los mandamientos y era un líder respetado entre los judíos. Era poderoso y rico. Muchos consideran que estas cosas eran señales de que Dios lo había bendecido. Sin embargo, resulta que estas apariencias superficiales eran únicamente eso, apariencias superficiales. Leamos Juan 3:1 al 12 y respondamos la pregunta de la lección de Escuela Sabática de hoy, que es: ¿qué revela esta historia acerca de las necesidades espirituales de Nicodemo y cómo las abordó Jesús de inmediato? Leemos la palabra de Dios, el cual dice de la siguiente manera: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nicodemo se acercó a Jesús, trató de salvar a las apariencias, el statu quo, pero Dios conocía su corazón. Del mismo modo, Dios conoce, mis amigos y hermanos, el corazón y las necesidades de todos los ricos y los poderosos, las personas de influencia, sin importar su origen. Nicodemo fue a Jesús por sus propios medios, porque sus enseñanzas lo habían convencido. Su orgullo le impedía confesar abiertamente a Jesucristo como su Señor, pero aquella noche lo cambió para siempre. Incluso después de convencerse de que Jesús era el enviado de Dios, siguió sin reconocer abiertamente que era seguidor de Jesucristo. Por eso, entre los discípulos que vemos que Jesús tuvo, que no lo siguieron abiertamente a él como los demás, encontramos a dos: a Nicodemo y a José de Arimatea. Leamos Juan 7:43-52 y Juan 19:39 y respondamos a la pregunta: ¿qué nos dicen estos textos acerca de Nicodemo y Jesús? En Juan 7:43 aborda un poco más profundo la relación entre Nicodemo y Jesús. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos que querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos?
Preguntaron: mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Dijeron. Les dijo Nicodemo entonces: el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Hasta aquí, mis apreciados amigos y hermanos, nos damos cuenta que Nicodemo seguía del lado de Jesús. Era discípulo de Jesús. Juan 19:39 dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. En estos versículos, mis amigos y hermanos, podemos ver que Nicodemo obviamente había quedado tremendamente impactado por Jesús. Intentó protegerlo cuando Jesús estaba vivo y luego honrarlo después de su muerte. Sin duda, Jesús había tocado el corazón de Nicodemo, quien por más alarde de su conocimiento y sabiduría que hiciera, tenía una gran necesidad del Salvador, como todos nosotros la tenemos. ¿Por qué debemos tener cuidado con la trampa de pensar que, dado que tenemos la verdad, y como dicen algunos, la verdad presente, y la tenemos, es que es en realidad, entonces el solo conocimiento de esta verdad es suficiente para salvarnos? ¿Cuántas almas se perderán que tenían conocimiento más que suficiente para salvarse, incluyendo el mensaje de los 3 ángeles? Reflexionemos en estas preguntas, mis amigos y hermanos. Necesitamos ver el caso de Nicodemo, porque a pesar de reconocer que la enseñanza de Jesús venía de Dios, Nicodemo, el maestro de Israel, se resistía a reconocer abiertamente que era un seguidor del maestro de Galilea. Tal vez por el orgullo, preguntamos, apego a su posición de poder, quizás miedo al rechazo de sus iguales. También Dios tuvo paciencia con Nicodemo. Incluso hasta le relató Jesús una historia del Antiguo Testamento, cuando Moisés levantó la serpiente en alto. Así le dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es interesante cuando estudiamos la manera en que Jesús abordó el encuentro con Nicodemo y sus dudas y sus complejidades, sus luchas. Dios tuvo paciencia, incluso lo usó para salvar la vida de Jesús en momentos críticos de su ministerio. Ya lo leímos en esta oportunidad. Cuando Nicodemo vio a Jesús levantado entre el cielo y tierra, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, mencionado en Juan 3:14 y en Números 21, supo sin lugar a duda que había encontrado al Salvador. Sin importarle qué pensarían de él, decidió hacerse cargo de los gastos del sepelio de Jesús. Así lo encontramos. Y una vez más abona Elena de White en el libro Hechos de los Apóstoles, la página 86, cuando los judíos trataron de destruir la naciente iglesia. Miren qué interesante el aporte que da la hermana White aquí. Cuando los judíos trataron de destruir la naciente iglesia, Nicodemo salió en su defensa. Libre ya de la cautela y dudas anteriores, estimuló la fe de los discípulos y empleó su riqueza en ayudar a sostener la iglesia de Jerusalén y en llevar adelante la obra del Evangelio. ¿Acaso no necesitamos personas así dentro de nuestra iglesia? Por lo tanto, mis amigos y hermanos, es momento de reflexionar, de pensar cómo podemos alcanzar a personas como Nicodemo. Nicodemo, personas que tienen dudas, personas que también tienen vergüenza de aparecer queriendo llenar su alma de las necesidades que supuestamente nadie tiene. Por eso en esta oportunidad, mis hermanos y amigos, hay Nicodemos que están buscándole, hay personas que están siendo su vecino, su compañero de trabajo, que están en la misma categoría de Nicodemo, personas que necesitan, que en su corazón hay un gran vacío. Yo quiero suplicarle en esta hora que podamos comenzar practicando el método de Cristo con esas personas. Por favor, pidamos la bendición de Dios para que Él nos guíe en la práctica de esta lección y que podamos ir a los Nicodemos de hoy y decirles: tienes que nacer de nuevo, es necesario que entregues tu vida al Señor, que dejen el orgullo. Bendito y amado Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, por el privilegio maravilloso de poder estudiar tu santa y bendita palabra. Rogamos, Señor, que tu presencia pueda acompañar a cada hermano que se acerca a los Nicodemos modernos de hoy, que necesitan también encontrar la salvación como todos y llenar su alma. En el nombre de Jesús, amén.